Buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Otra vez aquí estamos y hoy vamos a cambiar un poquito el tema. El tema de hoy es agradando a Dios en casa y el tema que vamos a estar estudiando hoy es tiempo de escuchar. Estábamos acostumbrados a decir vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y como verán, de un tiempo acá las cosas han cambiado bastante. A los pastores como yo, pues las circunstancias nos han obligado a aprender cosas nuevas, como esto de llevar la palabra de Dios hasta las casas. Esto es nuevo para nosotros. Y a ustedes como congregantes, esto de aprender a escuchar la palabra de Dios en casa, pues también ha sido un cambio. Y pues como ya nos dimos cuenta, Dios puede hablarnos en casa a través de este nuevo formato. Me refiero a la manera como se está enviando y recibiendo este mensaje. Pero ¿sabías que antes de las congregaciones Jesús iba a las casas? Bueno, también enseñó en el monte, otra vez en la playa, en las calles, en las plazas, y ya casi al final de su ministerio estuvo enseñando varias veces en el patio del templo allí en Jerusalén. Pero Jesús iba a las casas de los que, pues de los que querían recibirlo y escucharlo. Y la buena noticia es que su omnipresencia sigue vigente en nuestro tiempo, es decir, Él puede estar en cualquier lugar y en cualquier hora y a cualquier momento. Entonces, yo quiero decirte, prepárate porque Dios va a estar muy contento de que tú lo recibas y le pongas atención. El título, como te decía, de esta serie, porque va a ser serie, es Agradando a Dios en casa y el tema es tiempo de escuchar. El autor del libro de Eclesiastés escribió una lista algo interesante acerca de algunas actividades. Es una especie de contrastes entre una actividad y lo opuesto a esa misma actividad. Y lo interesante de esta reflexión es que nos dice que hay tiempo para las dos cosas, aunque son cosas opuestas. Los dos tienen un tiempo propicio para ser ejecutados. Y nos explica que debajo del cielo que nosotros vemos coexisten un principio y un final. Porque evidentemente vivimos en un mundo finito donde las cosas comienzan y se acaban. Y que es diferente en cierto sentido a la dimensión espiritual de Dios porque esa dimensión es eterna. Pero bueno, Salomón comienza su discurso, este discurso, diciendo que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y cita muchos contrastes en los primeros 8 versículos del capítulo 3, pero de todas estas actividades que menciona, yo solamente rescaté 2 para este mensaje. Y quiero que lo leas ahí conmigo, ahí en la pantalla. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Nos brincamos hasta el versículo 5 y dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y ya en el versículo 7 dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Creo que Dios a través de las circunstancias nos ha marcado que es el tiempo de abstenernos de abrazar para evitar contagios nada más, pero no voy a hablar de eso. Ya me imagino que es de estar harto de ver todas esas noticias en la casa, en internet y en todas partes. Pero nos manda a abstenernos de abrazar y nos manda a callar. ¿Callar para qué? Pues para poder escuchar a Dios en nuestra propia casa. Y creo que como hijos de Dios hemos limitado mucho nuestra relación con Él. Y una de las causas de esa limitación es que hablamos mucho y escuchamos poco. Santiago, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y termina diciendo tardo también para airarse, pero no es el tema. En la práctica yo he visto que hacemos justamente lo contrario. Hablamos y no escuchamos. Y no tiene nada de malo orar y hablar con Dios. Al contrario, creo que esa es una excelente experiencia. Lo malo es que terminamos de hablar y nos vamos sin escuchar. Y ese es el problema, ¿no? Muy pocas veces nos paramos a reflexionar en que Dios también quiere hablarnos y que su palabra es tan poderosa que por ella creó el universo entero y, como nos dice Santiago en estos versículos,
que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces su palabra es muy importante. Su palabra dice también la Biblia que es espíritu y es vida, y esto lo dijo Jesús. En alguna ocasión cuando hablaba con sus discípulos lo dice así, Juan 6:33, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es lo que dice Jesús. Entonces su palabra es espíritu y es vida. Y nos cuesta a veces trabajo escucharla. No nos damos tiempo para escucharla. Pero su obra no terminó cuando nos dio vida. Más bien, apenas allí comenzó. Y su intención es perfeccionarnos así gradualmente, irnos llevando paso a paso. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y pues verdaderamente a través de su palabra nos quiere guiar diariamente hasta que alcancemos nosotros el punto de la perfección. Dirás, ¿estás delirando? No, no, no. Esa perfección o ese perfeccionamiento va a suceder el día que regrese el Señor a la tierra. Pero por otro lado, el sentido común nos debe hacer entender que su palabra es más importante que la nuestra. Es más importante lo que Dios tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros queremos decirle a Dios. Porque como lo decía, el progreso integral de nuestra vida se debe al poder de su palabra en nosotros. Y hay un pasaje muy conocido en la Biblia, como te decía, vamos a estar usando pasajes muy conocidos, y donde Lucas nos cuenta una ocasión en que Jesús visitó a Marta y a María en su casa. Entonces, esta ocasión, Jesús es el que va a la casa. No fueron ellas a buscar a Jesús a la iglesia, a la congregación, al templo, ni a ninguna otra parte. Jesús mismo se dio tiempo para ir a la casa. Y dice Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo sé que algunos en muchas regiones y en todo el mundo, algunos están a favor de María y otros están a favor de Marta. ¿Qué era lo más importante en ese momento? Obviamente los que están a favor de Marta dirán, pues si no hubiera sido por Marta, ¿quién hubiera hecho la comida para la visita tan importante que había llegado? Y la opinión humanista o humanitaria nos dice, es más importante el servicio a los demás. Pero la opinión de Jesús es, sí es importante, pero eso estaba fuera de lugar y fuera de tiempo. Y si Marta se iba a hacer cargo de servirle a Jesús, pues entonces lo hubiera hecho sin abrir la boca. Eso de decirle, Señor, dile que sea comida. Digo, ¿quiénes somos nosotros para querer usar así al Señor? Hay veces que por prudencia, sí, nos callamos y no decimos nada, pero expresamos mucho también, como decía mi mamá, con la trompa parada. No sé si alguna vez le aplanaron la trompa de una trompada, pero bueno, ese es otro tema, ahí luego me platica. Para un cristiano debe ser lo más importante escuchar a Jesús, y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Le dice a Marta, mira Marta, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y ese no era tiempo de preparar y de servir la comida, mucho menos era tiempo de quejas y de reclamos. Porque pues era tiempo de callar para escuchar al maestro. No nos dice Lucas que Jesús haya llegado pidiendo comida. Seguramente después de hablar le iba a dar hambre.
Y algunos que yo conozco dirán, pues también después de escuchar da hambre, pero bueno, lo importante no era en ese momento preparar la comida. La iniciativa de hacerlo estaba fuera de tiempo. Marta cometió el error de creer conocer las órdenes previamente y se puso a cocinar sin que nadie se lo pidiera. Por otro lado, María vio que Jesús estaba hablando y escuchó. Algunos lo llaman ética o educación o buenos modales. Yo diría que más bien es inteligencia, es sabiduría y es sentido común. Cuando vemos que una autoridad superior está hablando algo importante, debemos considerar lo que dice Salomón, que es tiempo de callar y a la vez es tiempo de escuchar al que sabe más que nosotros. Estas cosas le agradan al Señor porque es una manera también de honrarlo. El problema es que no nos gusta vernos lentos y a veces hacemos cosas solo para quedar bien y terminamos haciendo nuestra voluntad antes de saber cuál es la voluntad de Dios, porque nos creemos dueños del tiempo y del espacio de nuestra casa y de vez en cuando también del tiempo de los demás, pero yo creo que el mejor lugar y el tiempo mejor invertido es estar con Cristo y callar y escuchar. La decisión más productiva es estar a su lado para escuchar su palabra, sea esto consejos, sea dirección, sea corrección, sean instrucciones o a veces hasta elogios, ¿no? Y canciones de amor, como dice Sofonías. Sofonías nos dice que el Señor está en medio de ti, dice, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, realmente vale la pena estar a los pies de Cristo, sentado al lado de Cristo, escuchar, callar para escuchar a Cristo. Ahora, hablar de la fe cristiana es hablar de agradar a Dios en todo lugar y en todo momento. No podemos esperar recompensas de Dios si no vivimos de la manera que le agrada a Él. Mucha gente piensa que el cristianismo debe ser una experiencia de milagro tras milagro y no es así. Y no quiero decir con esto que los que hacen milagros se van a ir al infierno, no. Vamos a ser recompensados todos los que nos ocupamos en hacer su voluntad. Y cuando Jesús regrese, como dice la Biblia, vamos a reinar con Él sobre la tierra y después seremos llevados al cielo eternamente. Pero todo esto independientemente de los dones espirituales que hayamos recibido. Pero si es verdad que a veces hacemos las cosas mal o tenemos malas motivaciones detrás de los dones espirituales, a veces no los usamos como debería de ser, los usamos con propósitos personales y no según la voluntad de Dios. Y esto le desagrada a Dios, porque los dones que tenemos los recibimos de Él y son para servirle a Él. Y entonces abusar de los dones o mal usarlos es un peligro latente. Yo conozco personas que viven para su ministerio en vez de vivir para Dios. No escuchan a Dios, solamente trabajan y trabajan. Y se fatigan tanto que después ya no pueden hacer lo verdaderamente importante. Y ustedes saben que Jesús nunca atendió urgencias como nosotros. Él separó lo importante de lo urgente y se dedicó a hacer solamente lo importante, que era orar y platicar con el Padre. Yo estoy convencido de que sus obras de misericordia fueron órdenes de su Padre dadas en el tiempo de oración. Porque Jesús acostumbraba a levantarse muy temprano para orar. Dice la Biblia que en la madrugada se levantaba a buscar a Dios para orar. Y yo me imagino que hablaba y oraba a Dios, pero también se detenía a escuchar qué es lo que iba a hacer en ese momento o en ese tiempo o durante ese día. Dice Marcos capítulo 1 versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, lo primero que Jesús hacía era atender lo importante, que era platicar con el Padre. Y cuando digo platicar, no me refiero a que Él iba a hablar, sino que iba a hablar y a escuchar. Ahora, yo creo que nuestros valores
se revelan en nuestra actitud ante lo cotidiano de la vida. No cuando estamos en un escenario, ¿no? O frente a la gente que informa, porque pues tampoco en la prominencia de los dones que Dios nos ha dado. Porque, como les decía, ese es otro asunto igualmente detestable para Dios. La gente que se la pasa publicando las proezas de sus dones, o los que se la pasan haciendo milagros frente a las cámaras y en los grandes eventos, no son los que más agradan a Dios. Y Jesús centra su atención en muchos que ni siquiera son pastores o líderes de la iglesia. Aquellas personas que son calladas, que son fieles, que viven en todo según la voluntad de Dios. Aquellos que como en este tiempo, callados la boca, llevan despensas a los pobres sin tomarse la foto, porque ni celular tienen, pero tienen un corazón dispuesto a la misericordia. Y abiertamente lo dijo Jesús, porque aunque tal vez no lo crea, Jesús tiene sus preferencias en cuanto a esto. Porque Él prefiere poblar el cielo con los que se sientan a escucharlo, más que con los que se la pasan ministrando en su nombre con malas motivaciones. Y te cito nada más para que respaldar esto, Mateo 7, versículos 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Suena cruel, es demasiado fuerte esto, pero es una realidad que está allí escrita en la Biblia. Esto lo tomó Mateo directamente de la palabra de Jesús. Ahora, yo no sé si te has preguntado alguna vez quiénes son los conocidos de Jesús. Jesús conoce a los que a diario se sientan a escucharlo en algún rincón de su casa, que como verás no es nada diferente a tus conocidos o a mis conocidos, aquellos que dejan de hacer lo que hacen para sentarse a convivir contigo. Ahora, en el pasaje que leímos de Marta y María, Jesús reprendió a Marta porque atendía solamente lo urgente. Y en ese mismo instante que estaba reprendiendo a Marta, estaba elogiando a María delante de Marta por haber escogido lo importante. No podemos nosotros darnos el lujo de trabajar y trabajar queriendo quedar bien con Dios. Hay una manera diferente de agradar a Dios, y es más importante que cualquier otra cosa, inclusive más importante que trabajar para Dios. Juan capítulo 15, versículos 14 y 15, dice: vosotros sois mis amigos, y eso lo decía Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice: ya no os llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Entonces, aún así, si nuestra relación con Dios fuera solamente laboral, tendría también que ser diferente. O sea, no se trata de ser siervos que no sabemos lo que el patrón tiene en mente, sino que si nosotros fuésemos solamente trabajadores de Dios, aún así también tendría que ser diferente, porque el trabajo no consiste en trabajar y en trabajar, o trabajar por trabajar, pues ni aun cuando sea para Dios, porque le agrada más a un patrón cualquiera un empleado que primero escucha sus instrucciones y después se va a trabajar conforme a la palabra que se le dio. Y esa es la gran utilidad de callar, poder escuchar las instrucciones. Y a eso, pues, fue a lo que se sentó María al lado de Jesús. Entonces, el consejo de Dios en este mensaje es: no te desgastes haciendo lo que piensas que le pudiera agradar a Dios. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar para escuchar. Si estás dispuesto a hacer algo para Dios, mira,
siéntate y cállate y escúchalo primero. Para eso te mando a tu casa, para que escuches las muchas cosas que quiere hacer contigo. Y te va a decir las cosas que tienes que poner en orden en lo que queda de esta cuarentena. Te va a dar ideas y te va a dar creatividad que te van a hacer más productivo y a menos costo. Pero primero lee, ora, adora, escucha su palabra y medita en ella. Ya habrá tiempo para salir y atender las necesidades de los perdidos, pero pues ahorita es el tiempo de callar para escuchar. Es tiempo de dejar de abrazar para evitar contagios, ciertamente, pero es más importante todavía callar para escuchar la voz de Dios ahí en tu casa. Ahora, ¿sabes qué ocurrió con Marta y con María? Te voy a platicar estas dos historias. Son dos hermanas, las dos hermanas de Lázaro, por cierto, también. Pero Marta siguió siendo pues una servidora muy eficiente, que no está mal, vuelvo a decirlo, siempre y cuando esté dentro del tiempo, ¿no? Pero en esta ocasión que nos cuenta Lucas, recibió a Jesús en su casa y le preparó la comida y pues yo me imagino que Jesús se debió haber agradado a la comida, comía, le daba hambre y todo eso. Entonces le preparó la comida. Otra ocasión también salió a recibir a Jesús cuando murió su hermano Lázaro. ¿Recuerdan esa historia de Lázaro cuando murió? Jesús no estaba allí, andaba lejos. Y cuando le dijeron, Lázaro está enfermo, todavía se fue a otra parte, se tardó más. Y cuando finalmente ya murió Lázaro, él fue hacia Betania, que es donde vivían. Y antes de que llegara a su casa, dice que Marta salió a recibir a Jesús. Y sí salió a recibirlo, pero le reclamó que se hubiera tardado. Juan capítulo 11, versículos 20 y 21 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, pues algo de reproche, algo de reclamo. Y después de la resurrección de Lázaro, Marta organizó una cena en honor a Jesús en Betania, ¿no? Y ahí anduvo sirviendo muy contenta, por supuesto. Juan nos cuenta esta otra parte de la historia en Juan 12, versículo 2. Dice, y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Otra vez Marta aquí sirviendo. Le gustaba, yo me imagino que andaba, pues, en cierto sentido, muy contenta sirviendo, porque su hermano había resucitado, por supuesto. Y esa cena fue ofrecida en honor a Jesús, porque él había sido el que lo había sacado de la tumba, ¿no? El que lo había hecho salir de la tumba. Entonces, esta es Marta. Por otro lado, María, pues siguió disfrutando de la compañía de Jesús. Esta ocasión, del pasaje que leíamos, María se sentó a escucharlo muy atentamente y le agradó a Jesús. Y vuelvo a decirlo, le agradó a Jesús más que Marta. Que le gustó la comida, sí, pero le gustó más, mucho más, que se sentara María a escucharlo. Otra vez también cuando Lázaro murió, Marta, como te platicaba ahorita, Marta salió a encontrar a Jesús y Marta fue y le avisó a María que había llegado Jesús. Entonces María salió corriendo a ver a Jesús. ¿Y qué creen que hizo? Bueno, vamos a leerlo. Juan capítulo 11, versículos 32 y 33 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, dice, se postró a sus pies. Sí ven la diferencia, ¿verdad? Una llegó nada más y le dijo, si hubieras estado no se hubiera muerto. Y esta llega y al verle se postra a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Hay una actitud muy diferente de llegar y decirle, y otra es postrarse a sus pies. Dice Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Le dijo lo mismo que su hermana Marta, pero con otra actitud. Tanto fue así que conmovió a Jesús con sus lágrimas y de allí, dice la Biblia, se fueron a la tumba a resucitar a Lázaro. Y después de la resurrección de Lázaro, mientras Marta servía en aquella cena que les platicaba en la casa de Simón, pues María ungió a Jesús con un perfume muy costoso. Esta otra parte de la historia la platica Mateo. Y otra vez Jesús la volvió a alabar por su actitud. ¿Qué dice Mateo de esta historia? Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, decía Jesús, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, esta es María, esta es Marta, la diferencia es enorme. Ahora, termino con esto, tú decides, te pones a servir a Dios y recibir instrucciones suyas, o callas y escuchas. Yo te garantizo que si escoges lo segundo, tus acciones van a ser mundialmente reconocidas. De verdad, te lo aseguro. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves a las 7.